Recompensa. Ser misionero es más que sacrificio. En Habacuc 2:14 la palabra de Dios dice así: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos inicio al final. Estamos iniciando con el final el día de hoy. Estamos con el estudio de Nueva Vida en Cristo, volumen 6, y el tema era misiones mundiales alcanzando al mundo para Cristo. Más bien no era, es el tema. Pero, ¿qué es una recompensa? Si hablamos de recompensa, ¿qué es una recompensa? ¿Alguna idea, hermanos? ¿Un premio? Un premio de lo que esperamos de Dios. Bien. Vamos a hacer una pregunta de opción múltiple y a ver cuál es la respuesta. Son 3 respuestas. Dice, ¿qué es una recompensa? ¿Es un estímulo? Número 2, ¿es una compensación? O número 3, ¿es una gratificación? ¿Cuál creen que es de las 3? Una gratificación. Pues son las 3. ¿Sí? La recompensa es un estímulo para hacer algo, es una compensación por algo que se hizo y también es una gratificación por algo que ya se hizo, ¿verdad? O que en este caso dice, para empezar es un estímulo. Muchas veces ustedes recuerdan aquellas películas o series de televisión que eran como de cowboys, de bonanza, ¿sí? En aquellas épocas de cuando era la televisión de blanco y negro, había salía ahí se busca un letrero donde decía se busca y abajo decía recompensa, o al revés decía recompensa $10,000 por, ¿sí? Encontrar a y así era como se manejaba como un estímulo para que se hiciera algo. En este caso vamos a ver de qué se trata esta última lección, que es una recompensa. Entonces, decíamos, ¿por qué se recibe una recompensa? Por algo que ya se hizo, ¿verdad? O también como un premio, decíamos. Encontré algo acerca de lo que es una recompensa también como una definición, y dicen, la recompensa suele ser un incentivo ofrecido para la realización de una determinada tarea. En este sentido, el concepto está asociado a un premio, a un estímulo, es lo que ya estaban ustedes mencionando. Y algo más, dice, una recompensa es también, puede ser algo simbólico y no material. ¿Sí? Muchas veces se habla de recompensa espiritual, que en este caso es de la que vamos a introducirnos, ¿verdad? Es una recompensa espiritual cuando una persona tiene un determinado gesto o una conducta y no espera dinero o algo material como a cambio, sino que simplemente desea sentir la satisfacción de hacer lo correcto, ayudando ¿a quién? Al prójimo, ¿sí? Bueno, decíamos, este es el volumen 6 que dice Nueva Vida en Cristo, misiones mundiales alcanzando al mundo para Cristo. Bueno, esto parece ser que era como una especie de reto, ¿sí? Para nosotros, pero lo mencionaba el pastor, estamos, parecía una diosidencia, una coincidencia, pero más bien es una diosidencia. Los temas que se están viendo durante todas estas semanas tienen que ver mucho con
el enfoque que se está llevando en nuestra iglesia, en la iglesia IPSA aquí en Santana. Y ¿cuál es el propósito por el cual Dios estableció su iglesia? Entonces aquí nos menciona que son las misiones mundiales, ¿verdad? Ya hemos hablado mucho de esto durante varias semanas, pero vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe. Amantísimo Padre Celestial, queremos honrarte en esta mañana, glorificar tu nombre, exaltarte por lo bueno, maravilloso, estupendo que tú eres, Señor, porque has tenido a bien el darnos la oportunidad de reunirnos para escuchar tu palabra, tu mensaje, Señor, para poder hacer la obra para la cual tú nos has llamado como tu iglesia. Te rogamos, Padre Santo, que bendigas a todos nuestros hermanos que están llegando al templo, aquí en este edificio, Señor, que es el cual tú nos has regalado para poder servirte, magnificarte, exaltar tu nombre, Señor, y poder hacer llegar este mensaje de salvación a todas aquellas almas que aún no te conocen. Gracias te damos por aquellos hermanos o familiares y amigos, lo que ahora tenemos familia virtual que nos acompaña cada domingo y durante la semana. Queremos darles los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, porque también esta transmisión será escuchada en diferentes horarios, en diferentes tiempos. Gracias por tu bendición y te entregamos este servicio para la honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a recordar brevemente qué fue lo que hemos visto, ¿verdad? El primer tema fue reto de las misiones mundiales. Obviamente que es un reto porque a pesar de que las iglesias sabemos que nosotros tenemos un propósito por el cual estamos establecidos, muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? No hacemos nada, ¿sí? Solamente estamos como con buenas intenciones, pero de buenas intenciones están llenos los panteones, ¿verdad? Aquí vamos a tener que dejar de ser bien intencionados y nos vamos a tener que entrar, a estar en acción, ¿verdad? El otro día el hermano Albino estábamos comentando en una de las reuniones, que la alfombra de allá donde nos reunimos, en el aposento alto para los varones, allá, la alfombra ya estaba muy rota y todo, y decían, bueno, pues es que hay que cambiarlo. Dice, sí, pero pues diciendo y haciendo, ¿no? Entonces, el reto, y precisamente, ¿no? Comentábamos ahorita también que Pastor Mario hizo todo y el hermano Albino nada más lo estaba dirigiendo, ¿verdad? Bueno, decimos el reto de las misiones mundiales, ese fue el primero. El segundo fue los pioneros. Normalmente los pioneros son los que empiezan, los que van abriendo brecha, los que van abriendo el camino. Recuerdo que este estado, California, dicen que se le llamaba el estado dorado. Bueno, todavía le dicen, creo, ¿no? El estado dorado. Mucha gente vino aquí a California para sacar las pepitas de oro, ¿no? Y venían los pioneros y algunos, bueno, pues se quedaron en el camino, pero bueno, aquí también tenemos pioneros en el ámbito espiritual, en los caminos de Dios. El paso número 3 fue el padre de las misiones modernas. Todos esos vamos a recordarlos un poquito para saber qué es lo que tenemos que hacer ya en concreto, ¿verdad? Aunque ya hemos estado haciendo algunas cosas, vamos a trabajar más arduamente. El paso número 4 fue cómo oirán, ¿sí? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a aceptar a Jesús si ni siquiera han oído de Él? No, y si no lo oyen, pues es porque nadie les ha dicho. ¿Cómo vamos a aceptar a alguien? ¿Cómo vamos a amar a alguien que ni siquiera conocemos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver. Luego el paso número 5, ¿cuál era? ¿Por qué no hay más misioneros? ¿Por qué no hay más misioneros? Y encontramos muchas razones. Una es porque no hay dinero, ¿verdad? Otra es porque no hay misioneros. Otra es porque no se preparan. Otra es, bueno, y infinidad, y algunas y la mayoría eran excusas también. El paso número 6 dice, es demasiado difícil. ¿Sí? Es demasiado difícil. Pero normalmente escuchábamos esas expresiones, ¿por qué? Porque son excusas. Cuando tenemos miedo, ¿sí? Cuando tenemos pereza,
cuando realmente no amamos a Dios de todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, entonces ponemos una serie de excusas. Ahora, la número 7, el paso número 7 dice, ¿qué está haciendo Dios hoy? Una de las cosas en el estudio que tenemos con los varones los viernes, que por cierto están invitados todos los varones, a las hermanas no las invitamos porque ellas tienen su propio estudio el mismo día. Hermanas y hermanos que escuchan a través de las redes, vengan, y estamos aquí los días viernes a las 7:30 de la noche. La sociedad femenil y la sociedad de varones nos reunimos para hacer estudios durante la semana también. También de niños. Ok, ya están de nuevo. Ok. Estaba un poco desconectado, pero bueno, qué bueno que ya están. ¿Qué es lo que está haciendo Dios hoy? Una de las cosas, decíamos, no es que esperamos de Dios que haga para mi vida, o que Dios se adapte a mis planes, sino yo me tengo que adaptar a los planes de Dios, al plan de Dios. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Observando a nuestro alrededor qué es lo que está haciendo, y entonces nosotros incorporarnos al equipo de Dios, ¿sí? Luego, el paso número 8 dice, ¿cómo comenzar? Sí, porque pues qué bonito, todo muy bien, pero ¿cómo le hacemos? Y para eso también tenemos la palabra de Dios, tenemos la guía del Espíritu Santo, pero también tenemos líderes dentro de la iglesia de Dios que nos van a ir dirigiendo para saber cómo comenzar. 1, 2, 3. ¿Automático? Bueno, no sé. Dice, una sola vida. ¿No se escucha? Uno, dos, tres. Sí, en línea no se escuchaba, pero ahora creo que sí. Bueno, regresamos. Dice, una sola vida. ¿Cuántas vidas tenemos? Una sola vida terrenal, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Todo eso lo estuvimos analizando la semana pasada. Pastor Mario nos estuvo recordando también cómo aquellos misioneros que dieron su vida para que el mensaje de salvación llegara a aquellos pueblos que no sabían nada de él, inclusive estaban en contra. Y no tan solo eso, un grupo de misioneros que fue asesinado completamente por parte de las tribus a los cuales fueron ellos a evangelizar. Pero bueno, todo eso fue parte de lo que se ha visto en el estudio. Ahora vamos a ver cuál es la recompensa. Decimos que nosotros no hacemos las cosas sin interés de tener algún beneficio, pero la realidad es que siempre hay una recompensa, algo que nos mueve, nos estimula. Decíamos, ¿qué es una recompensa? Es un estímulo. Y recordemos la vida de nuestros antepasados, en la primera iglesia, los apóstoles. Jesús los mandaba de dos en dos y les decía, bueno, pues vayan, las cosas se van a poner duras. No era como que va a todo estar como color de rosa, ¿no? Decía, las cosas se van a poner duras, los van a rechazar, en algunos casos los van a apedrear, en otros los van a crucificar, en otros, bueno, pero a final de cuentas, los discípulos, con el amor que tenían, la pasión que tenían por Cristo, salían. Y una de las cosas que Jesús les dijo fue, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y o sea, muchos hogares, muchas mansiones, ¿no? Y dice, voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Entonces, dicen que, bueno, esto no está en la Biblia, pero algunos comentaristas dicen que cuando las cosas se les ponían duras a los apóstoles, cuando regresaban bien apedreados,
o bueno, que los rechazaban, que los metían a la cárcel y un montón de cosas que les pasaban. Resulta de que dice que cuando las cosas eran más duras regresaban con el maestro y les decían, háblanos un poquito más de las mansiones. ¿Sí? Era como para agarrar fuerza, ánimo. Esa era parte de la recompensa. Y ellos lo hicieron porque sabían que aquí iban a sufrir muchas cosas, pero la recompensa que estaba por venir era inmensamente mayor, no tenía comparación con los sacrificios o con las adversidades que estaban atravesando. Pero bueno, hoy vamos a ver el último, ¿verdad? Es la recompensa. Dentro de esto son dos puntos. El primero es, ser misionero es más que sacrificio. Y el segundo, ¿qué nos espera en el futuro? ¿Sí? Y tiene que ver con eso, con la recompensa. Ahora dice que ser misionero es más que sacrificio. ¿Se recuerdan algunos de los misioneros de aquella que hemos estado? ¿Recuerdan algunos nombres? Estos, miren, estos son algunos de ellos, dice, sí, de los contemporáneos, de cierta manera, del siglo pasado, digamos. Tenemos a Carlos Stout, también tenemos a Hudson Taylor, y está David Livingstone. ¿Y recuerdan cuál era el padre de las misiones modernas? ¿A quién le llamaron? Era miren, George. Guillermo Carey. Y había otros más que fueron los que mencionó el pastor la semana antepasada o pasada, Nat Saint y Jim Elliot. Recuerdan, ellos son de los que fueron y los asesinaron, ¿no? La tribu esta, algunos de ellos, fueron 5 jóvenes. También, sí, dice que se murieron, que más bien que los asesinaron y que eran realmente jóvenes. No se tiene la edad exacta, bueno, no, yo no la sé, pero tenían esposa y algunos hijos, y bueno, la historia fue bastante trágica, pero al final de cuentas, gracias al sacrificio de sus vidas de ellos, ahora pues las tribus que han aceptado a Jesús como su Salvador son miles y miles de personas. Son también, se han establecido iglesias. El hermano de Elliot, uno de ellos también, dice que fundó como 150 iglesias, ¿sí? Así es de que habrá valido la pena. Dice, ser misionero es más que sacrificio. Y entramos ahora sí ya de lleno a la lección. Espero que hermanos hayan leído su lección y la hayan contestado en sus hogares. Recuerden que es muy difícil hacer un estudio muy extenso en tan solo una hora que tenemos aquí los domingos. Así es de que vamos a tratar de agilizarlo, porque si bien en los estudios que estuvo, en los pasos que dio el pastor, muchos de ellos no tenía preguntas, solamente fue mucha lectura, pero ahora sí van a tener que brincar de un texto a otro. Bueno, están aquí en la pantalla, no se preocupen, y vamos a avanzar lo más que se pueda. Dice, ¿qué piensas que ellos te hubieran dicho? ¿Quiénes? Estos misioneros. ¿Qué piensas que ellos te hubieran dicho si les preguntaras si valió la pena sacrificarse como misioneros? ¿Cuál fue su respuesta a la número 1? ¿Sí valió la pena? ¿Algo más? ¿Alguien que quiera comentar algo más? Dice, esta fue mi respuesta, ¿verdad? Pienso que para el misionero genuino no es un sacrificio, sino es un privilegio. Así es de que, ¿por qué? Porque el amor, la pasión que ellos tenían por Jesucristo, realmente era, creo que si pudiéramos nosotros, bueno, no nosotros, si yo pudiera hacer lo mismo que ellos, creo que
me daría cuenta que he perdido mucho el tiempo, ¿verdad? Nada más he venido a la iglesia, pero no he hecho la labor. Ahora, gracias a que como proyecto misionero que tenemos dentro de la iglesia, ya no voy a tener la excusa de que pues es que pues estoy casado, es que tengo que trabajar, es que mi familia, es que los hijos, es que se dice que esa es la peor enfermedad que puede tener un creyente, ¿verdad? ¿Cuál es? La esquizofrenia. ¿Sí? Entonces ahora dice que, veamos, la número 2, dice, predicar el evangelio si vale la pena. ¿Qué hace el evangelio en los que oyen? Aquí para esto nos encontramos Hechos 26:18 y Juan 1:12. ¿Cuáles fueron sus respuestas? Abre los ojos y recibe el perdón de pecados. Y perdón, hermano. Se convierten de las tinieblas a la luz. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, estas fueron mis respuestas al Hechos 26:18. Dice, ya lo mencionaron ustedes. En realidad nada más hay que poner lo que dice, ¿verdad? Dice, les abre los ojos, dejan de obedecer a Satanás para obedecer a Dios. Reciben el perdón de sus pecados y son ahora parte del pueblo de Dios y por la fe en Jesucristo. Y la segunda, en Juan 1:12 dice, los hace creer en Jesús y lo reciben y Dios les da el derecho de ser hijos de Dios, ¿verdad? Y Romanos 8:1 dice, andan conforme al Espíritu y no hay condenación porque están en Cristo Jesús. Esto es lo que pasa con aquellos que reciben a Jesucristo. Lamentablemente, una es que no damos el mensaje, otra es que cuando lo damos mal. ¿Sí? Empezamos criticando lo mal que están haciendo, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es compartir el mensaje de salvación y el Espíritu Santo es el que los va a convertir. Nosotros no somos convertidores, somos mensajeros. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, exacto. Más adelante vamos a ver eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos realmente compartir el mensaje? Nada más, bueno, ahora ya decimos, bueno, pues si no van mis pasos, pues van mis pesos, ¿verdad? Pero bueno, esa es una parte, pero la otra es que, como decía por ahí, uno dice, Jesús creo que les decía, no, ustedes, y eso se refería a lo que es a los diezmos, ¿no? Dice, ustedes diezman, ¿sí?, de esto, y está bien, pero dejan de diezmar en la otra, o sea, dejan de hacer la otra parte. Entonces acá dice, está bien que hagan eso, pero también tienen que hacer la otra parte. Nosotros está bien que podamos enviar misioneros con nuestras aportaciones, pero también hay que hacer la otra parte. Es como si fuéramos, imagínense que estamos en un río, ¿sí?, o en una laguna, como quieran. Y entonces resulta de que estamos en una lancha, pero la lancha es de remos. ¿Qué pasaría si nada más le damos con un solo remo? ¿Y qué tal si le damos con el otro nada más? O sea, estamos en el mismo lugar, no avanzamos. Pero ¿qué pasa si nosotros, una de ellas, un remo es mandar misioneros dándoles apoyo financiero, y el otro remo es nosotros compartiendo el mensaje, nosotros siendo testimonio para la gente, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos ir avanzando, ¿sí? Ok, entonces dice, un comentario que viene aquí, dice, la obra misionera lleva luz y vida a los que están en tinieblas. Dice, ¿hay alguna manera mejor de invertir tu vida y experimentar más satisfacción? ¿Habrá algo que sea más satisfactorio?
Bueno, eso es exacto, esa es la parte. Pero ¿hay algo más, algo mejor? Parece ser que no, ¿verdad? Bueno, ahora vámonos a la número. Bien, la hermana Isa comenta que pase lo que pase, servir al Señor no tiene, en realidad no es como un sacrificio, es un privilegio, ¿verdad? Que Dios nos da. Pero para eso primero, primero tienen que oír de Él, ¿sí? Que fue lo mismo que nos pasó a nosotros. Recuerden, yo no sé ustedes, pero a mí era como, dicen que una ocasión comentaba con un psicólogo, dice que el ser humano normalmente tiene que escuchar un mensaje como 30 veces para que como que despierte. Pues yo me tardé como 300 o 3000 veces para que yo pudiera empezar a despertar, ¿verdad? Y dice, bueno, pero ¿por qué? Dice, es que se les va saliendo la cerilla que tienen en los oídos. Solamente poco a poco va penetrando el mensaje. Pero bueno, y esto lo saben muy bien los publicistas, y si no, miren, la publicidad que empezó en televisión o radio hace muchos años sigue siendo, algunos siguen la misma. No voy a hacer ningún comercial, pero tan repetido está un comercial, o lo escuché tantas veces cuando era niño, que hoy nada más veo la imagen o escucho la cancioncita y me acuerdo de qué producto o servicio se trata. ¿Sí? Bueno, dice aquí Hechos 26:18. Bueno, ya lo dijeron ustedes, dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, ¿verdad? Ya lo vimos esto, el Juan 12 ya también. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el último fue Romanos 8:1. Ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? Recuerden que necesitamos hacerlo un autoanálisis constantemente, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Ahora vayamos a la número 3. Dice, Pablo tuvo la satisfacción de ver a los tesalonicenses convertirse, pero no solo eso. ¿Qué más vio? Vio que la palabra de Dios resonaba por todas partes, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 1:8, y lo leemos todos juntos, 1, 2, 3. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Sí? Entonces, esta fue mi respuesta. Dice, vio extenderse la fe en Dios en todo lugar, que los de Tesalónica divulgaban la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos oportunidad cuando vamos a cualquier lugar de compartir la palabra de Dios. Bueno, ya decíamos que a veces nos da miedo, a veces por la misma ignorancia de no saber cómo transmitir el mensaje, preferimos no decir nada. Pero es a través de cómo se dice, ¿cómo se aprende a nadar? Echándose al río, dicen por ahí. Nadando, es la única manera. ¿Cómo se aprende a andar en bicicleta? Subiéndose a la bicicleta. Uh-huh. Sí. Bueno, eso es lo que pasa, ¿verdad?
Pero déjenme decirle que a veces hasta yo también como cristiano lo llegué a hacer, me enojaba cuando le decía a alguien que no conocía a Dios y lo invitaba, decía, bueno, todavía hasta que le estoy diciendo que va a ser desayuno gratis y no quiere ni ir. Pero bueno, es que no entendía yo, ¿verdad? Pero bueno, así pasa. Cuando sucede, dicen por ahí, ¿verdad? La número, ok, vayamos, dice, ¿sí lo respondimos o no? La número 4. Dice, ¿cómo sintió Pablo hacia los creyentes que habían respondido a su mensaje? Número 4. Y aquí, por ejemplo, no nada más habla de Primera de Tesalonicenses, sino también habla de Filipenses. Ahí vienen las dos respuestas. ¿Cuál fue la respuesta que ustedes pusieron? Sintió un gran afecto por los creyentes. Muy bien. Vamos a ver qué dice. ¿Lo leemos todos? 1, 2, 3. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Sí? Aquí podemos ver, lo comentaba hace un rato con mi esposa, con Rita, le decía que por cierto le mando un saludo, hoy es su cumpleaños, comercial, ¿verdad? Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí podemos ver a un Pablo que era un terrible para la iglesia, ¿verdad? La perseguía y los buscaba hasta entre las piedras y los apedreaban y era tremendo, hombre, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo Dios cambia el corazón de piedra, lo transforma en un corazón de carne, ¿eh? Bueno, de amor, ¿sí? Porque a veces nos confundimos, la carne es un okay, de amor, ¿eh? Aquí dice que él los veía con ternura, como la nodriza dice que cuida a sus propios hijos. Y Primera de Tesalonicenses 2, 7 y 8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregar ¿qué? En carne nosotros, no solo el evangelio de Dios, sino su propia vida. Y precisamente fue lo que hicieron todos los discípulos, los 11 y luego Pablo y una gran multitud, ¿sí? Que empezó a predicar el evangelio y que fueron perseguidos. Hoy por hoy nosotros la verdad estamos como, hay una expresión que dice maíz sobre hojuelas, no sé, no, miel sobre hojuelas. Miel sobre hojuelas, no, estamos bien tranquilos, ¿no? Bueno, y el 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Ven? Es el amor de Cristo el que nos hace actuar de la manera correcta. Cuando no lo amamos, ponemos un montón, bueno, yo he puesto muchas excusas. Y les decía, otra de las cosas, porque yo tengo problema con esto, de que algunos hermanos que hablan con la palabra y bien intencionados, sí, hablan con la palabra, pero a veces parece que como que le quitaron el fuete a Jesús cuando estaba tumbando ¿cómo se llama? Las mesas de los cambistas, y como que me dan unos chicotazos, ¿verdad? Pero a veces digo, ¿cómo así? Está bien que he sido rebelde, pero a veces le digo a Dios, perdóname por haber sido tan rebelde y ayúdame transforma mi manera de ser, porque yo quiero servirte a ti, pero que no me agarren a fuetazos, ¿no? Y estoy viendo aquí que Pablo no era así, y Jesús tampoco. Agarraban a fuetazos ¿a quiénes? A los que estaban en contra completamente, ¿sí? Bueno, no, ¿verdad? Jesús no los agarró a fuetazos, fueron las mesas. Pero bueno, entonces
y me pongo a pensar, ¿quién me creo yo para venir aquí y estarlos insultando o decirles que se van a ir al infierno, que cosas, o inclusive tratar de ordenarles cosas que ni siquiera yo mismo hago? Jesús mismo les decía a los fariseos, ustedes les ponen cargas al pueblo que ni ustedes mueven siquiera un solo dedo. Entonces, tomemos el ejemplo de Cristo, tomemos el ejemplo de Pablo, tomemos el ejemplo de aquellos hermanos que con amor, también hacíamos una comparación, no voy a decir nombres, ¿verdad? Porque algunos de ustedes ya lo conocen, pero algunos pastores que son así como bien agresivos y hasta como que lo agarran a uno, bueno, no a uno, sino yo me he sentido hasta a veces como una cucaracha bien aplastada, ¿no? Pero hay otros como Charles Stanley, es un pan de dulce, ¿sí? Y hay otros, ¿sí? Que de alguna manera Dios con palabras suaves, pero penetran hasta lo más profundo de mi ser, y es cuando me hacen entender que no estoy actuando como a Dios le agrada. Pero cuando me gritan, cuando me insultan, cuando me tratan, entonces ahí, Señor, ayúdame. Ahí es donde me acuerdo de Pedro, ¿verdad? El hermano Pedro. No es el hermano Pedro el que está aquí con nosotros, no. El apóstol, Pedro, ¿verdad? Ok, continuamos, dice, según lo que leímos, ¿Pablo consideraba que los sacrificios del ministerio valían la pena? Pregunta número 5. Sí. Él no tan solo pues estaba en la cárcel, nadie se daba cuenta aparentemente, ¿verdad? Pero cuando él escribía sus cartas, qué pasión tenía para escribir, ¿sí? Y él parecía como que estaba afuera, y los que estaban en la cárcel parecía que eran los que estaban afuera. El que estaba necesitando ser animado, animaba a los que supuestamente lo deberían de estar animando a él. Bueno, no sé si dije un trabalenguas, pero bueno, al revés volteado, dicen, ¿no? Dice, número 6, ¿cómo sintió Pablo al pensar en sus compañeros de ministerio? Aquí es en Colosenses 4, 7, 9 y 14. Lo leemos. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo. Entonces, ¿cómo era para él, Tíquico? Yo creo que lo escribí mal, ¿verdad? No, sí, amado, ¿verdad? Amado. Dice, dije, bueno, luego les comento lo que yo dije. Dice, con Onésimo, dice, otra vez, amado y fiel hermano. ¿Qué manera de expresarse, ¿verdad? Qué manera de expresarse de la hermana Lilian, sí. Sí, de verdad. Y cuando estaba la hermana Lilian, yo era todavía muy difícil, pero era muy cariñosa también. Dice, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Y el último, el 14. Os saluda Lucas, el médico, amado. Inclusive recuerdan cuando en Timoteo, ¿qué expresión tenía Pablo acerca de Timoteo? Mi hijo amado, mi hijito, ¿sí? ¿Se pueden imaginar a este hombre tan terrible cambiando? O sea que es lo que exactamente, sí se puede. Yo decía, ¿saben cuál? Yo anteriormente decía, así nací y así soy, y si no me quieren, ¿usted también? Sí, ¿verdad? Ese lo traemos tan arraigado pero dije, no, y ahora ya no. No, ya lo menciono, pero ya no lo siento como lo sentía en aquella época, ¿sí? No, Dios va cambiando.
Dios no nos cambia, sino... Así es, recuerden como cuando... ¿Quién fue el que le dijo, varón valiente y esforzado? Era aquel que estaba todo temeroso, escondido, ¿no? Entonces, dejemos de vernos como temerosos y veámonos valientes, ¿verdad? Y esforzados. Dejemos de vernos como... Yo, la verdad, me doy cuenta que esa máscara que yo me ponía de ser muy recio, de ser muy intolerante, todo eso, era una máscara, nada más porque no quería que me vieran como... aparentaba. Y pues en eso no tan solo me dañaba yo, sino dañaba a mi esposa, a mis hijos, a algunos hermanos también. Pero Dios va haciendo la transformación, ¿verdad? Gracias. Dice, ¿cómo sintió Pablo al pensar de sus compañeros entonces? Pues es un gran amor, ¿verdad? Ternura, compasión. Cómo se expresaba Pablo de ellos, y le pido a Dios que en un momento dado yo pueda expresarme de la misma manera. Meditemos. No damos tiempo, todavía nos falta. Dice, meditemos. Soy de las personas o de las pocas personas que dedican tiempo para pensar en la razón de su existencia. Otra pregunta. ¿Mis planes están limitados a lo material y al corto plazo, o a lo espiritual y a largo plazo? Obviamente ya se los he comentado en muchas ocasiones. Mi manera de pensar en el pasado era solamente lo material, no me importaban las cosas espirituales, aunque no es que las desconociera del todo, pero realmente no me interesaban las cosas espirituales, y menos una recompensa hasta que me muera, ¿sí? Exacto. Era parte de la ceguera. Decía, ¿qué es lo que pasa cuando una persona recibe el mensaje del evangelio, de salvación? Dice que la venda de los ojos se cae y empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Y está escrito, dice Jesús, o más bien está en la palabra de Dios, dice, las cosas espirituales solamente se entienden espiritualmente. Entonces, con una mente carnal nunca iba a poder yo entender las cosas de Dios. Y a veces, por más que seamos muy intelectuales, por más que estemos habríamos estudiado alguna carrera universitaria o profesional, algunos tienen varias y tienen un intelecto bastante desarrollado, pero en cuestiones espirituales, cero. No digo que todos, ¿verdad? Pero ok. Mateo 25:23 dice, su Señor dijo, bien, esto es lo que vamos a meditar, ¿verdad? Bien, buen siervo y fiel, sobre pocas cosas has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y otro texto es, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Lamentablemente este texto se utiliza solamente, o muchas, no solamente, muchas veces se utiliza, algunos se utilizan para que las mujeres abran su monedero y los hombres abran su cartera, pero no es el enfoque. Si tú alimentas, si tú siembras, si con la palabra de Dios tú siembras tu mente, poco, pues poco va a salir. Si le metes mucho, si la siembras abundantemente, entonces mucho va a salir, mucha cosecha, ¿sí? Pero ¿qué pasa?
Si yo quiero tener una buena cosecha, una cosecha generosa, pero siembro poco, ¿qué va a pasar? Es una ley. O inclusive si sembré poquitito, vienen las aves y se la llevan, ¿eh? Y entonces ya no sirvió de nada y ya no hubo cosecha. Ok, llegó el tiempo de hacer ¿qué? Ejercicio. Memoricemos Salmo 46:10. Son 3 veces las que lo vamos a decir. 1, 2, 3. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 46:10. Una vez más. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Una vez más. Salmo 46:10 y la última. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 46:10. Fíjense que la ciencia dice que, los científicos dicen que solamente es a través de la repetición como se aprenden las cosas. Eso es de alguna manera, pero no es la única. Pero la palabra de Dios ya lo dijo hace más de miles de años. Decía, y estas palabras repetirás cuando te levantes y cuando te acuestes, cuando salgas y cuando regreses. O sea que cuando debemos de estarlas repitiendo. Every single day. ¿Lo dije bien? Cada instante de nuestra vida, ¿eh? Bueno. Número 7. Pablo da a entender que era renuente a la obra misionera, se quejaba de las injusticias de su situación. No. Hechos 20, 22, 23, 24 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo, ¿qué era lo que le decía el Espíritu Santo? Esperaban prisiones y tribulaciones. ¿Sí? ¿Y nosotros? Sí. Y el 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa, ni qué, mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué era la diferencia entre la recompensa que Livingstone buscaba y la que el mundo ofrece? Esta es la número 8. ¿Y cuál fue su respuesta? Sí. Ok. Dice aquí en el 8, dice, aunque la obra en África era sumamente difícil, David Livingstone dijo, prefiero estar en África cumpliendo la voluntad de Dios que sentado en el trono de Inglaterra, apartado de ella. ¿Sí? Porque ¿quién es Livingstone? Porque un misionero, ¿sí? Que estuvo en el África y cuando las cosas estaban muy, muy duras. ¿Sí? Si hoy están duras, estaban peor. Entonces, ¿qué buscaba? La recompensa eterna. Dice que él prefería la recompensa de Dios en la eternidad y no la de los hombres aquí en la tierra, que era o que es temporal, es pasajera. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Veamos, decíamos que Jesús vino también, traía una misión que cumplir, ¿sí? Y él la cumplió. Pero Andrés cuando escucha esto dice, bueno, pero Jesús era Jesús. ¿Sí? Pero bueno, ya Dios se encargó de ponerme enfrente a Pablo, a los 12 y ahora también a los contemporáneos que decíamos aquí como David Livingstone y más gente, ¿verdad? Más hermanos están poniéndonos la muestra. Entonces dice, ahora ¿qué nos espera?
para el futuro. Según la número 9 dice, ¿qué profetiza Habacuc sobre el futuro? Fue el primer texto que vimos. Dice, porque así como las aguas cubren ¿qué? Los mares, así también llenará ¿qué? La tierra de ¿qué? Del conocimiento de la gloria de Dios. Ahora, la número 10 dice, una pregunta es para que la contestemos personalmente, ¿verdad? Dice, ¿cómo te sientes al pensar que cuando comience la eternidad habrá almas de la tierra, de tierras lejanas, que vinieron a Cristo por el testimonio tuyo o por el testimonio de un misionero que tú apoyaste en oración y con tus ofrendas? ¿Cómo te sientes al pensar en eso? ¿Gozo? Gozo, ¿sí? La hermana Isa comenta que cuando recibe algún video de hermanos o niños que reciben a Cristo en su corazón, ella siente gozo por eso que está sucediendo, porque al contribuir en cada una de esas misiones, es lo que, ese gozo lo transmite Dios para nuestras vidas, ¿verdad? No tiene precio realmente. Los artistas dicen que el aplauso para ellos es muy gratificante, pero no se compara nada. Sí. Y en realidad no necesitamos aplausos, simplemente el gozo que Dios nos da. Dice, ¿habrá gente en el cielo como consecuencia de tu vida? ¿Qué piensan? Sí, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y esto no es vanagloria, sino que sabemos cada vez que tocamos un alma, cada vez que vamos y compartimos el mensaje, aun cuando no te acepte, más bien, aun cuando esa persona no acepte a Cristo en ese momento, la labor se ha hecho, ¿sí? La misión por la cual estamos aquí se cumplió. Se da el mensaje, es sembrar la semilla. Otros van a venir y van a regarla, ¿sí? Con agua, ¿no? Dice, Pablo es el que nos recuerda esto. Dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Lo da el Señor. Daniel 7, del 13 al 14, nos dice, el punto número 11, dice, describe la venida de Cristo al final de la historia. ¿Qué dice sobre Cristo y sobre las naciones? Tu respuesta es, la número 11. ¿Cuál le pusieron? Bueno, esta fue la mía. Dice que recibió honra y poder para reinar sobre todos los pueblos y naciones, y estos le obedecían. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venían uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vamos a la número 12. ¿Quiénes reinan junto con Cristo? Según Daniel 7:27. Todos los santos, bien. Dice el pueblo de los santos, ¿verdad? El pueblo de los santos. En este caso, la iglesia. Número 13. Últimamente, dice, ¿qué está en juego cuando uno responde al llamamiento de hacer discípulos de todas las naciones? Aquí hay algunas respuestas que vamos a encontrar en Romanos 1:16, Apocalipsis 20:15. Pero ¿qué fue lo que respondieron ustedes?
la salvación, dice, ¿qué es lo que se espera? La salvación de todo el que cree. Y en el Apocalipsis 20:15. Bien, ahí hay una condenación. En la primera habla de la salvación de la humanidad, la vida eterna, pero en la segunda habla de la separación eterna de la presencia de Dios. Y esta es la muerte eterna, ¿verdad? La muerte eterna. Bueno, aquí concluimos prácticamente con 2 de Corintios 2:14 al 16. Dice, Pablo aquí resume muy bien todo esto. Dice, pero gracias a Dios que nos lleva siempre, ¿de qué? En triunfo, o dice por ahí, de gloria en gloria, ¿verdad? En Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan, y entre los que se pierden, para estos ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos olor de vida para vida. ¿Sí? Como nosotros no sabemos quién va a aceptar y quién no, nuestra función es, nuestra misión es entregar o sembrar, ¿verdad? Pero ¿cuál es el reto? Ya terminando con el estudio de hoy, dice el reto: escribir o llamar a un misionero en el campo preguntándole sobre qué, la recompensa de ser misionero y la satisfacción que él siente. ¿Qué tenemos que hacer? El reto: escribir o llamar, o las dos cosas, ¿no? Ahora, si no sabes de algún misionero, bueno, te presento dos. Uno de ellos es el pastor Jacinto Ramírez, que es parte de los misioneros que estamos como iglesia estamos apoyando. Número uno, en oración, y número dos, financieramente, para que él pueda realmente hacer la labor para la cual fue encomendado. Ahí está su familia también, sus hijos. Decía, bueno, hay que preguntarle al pastor o a los misioneros, pero hay que preguntarles también a la esposa de los misioneros, a las esposas de los misioneros. Hay que preguntarle a los hijos de los misioneros qué sienten ellos, ¿verdad? Y también tenemos aquí en San Quintín, en Baja California, al pastor Javier Marcelino, ¿sí? Y su esposa Raquel Méndez. No sé, no tengo el nombre de su hija, pero bueno, también. Bueno, es muy pequeña, pero bueno, ella está viviendo con ellos, ¿no? Así es de que, ¿qué vamos a hacer? Escribir o llamar. Si no sabes a quién, tenemos dos, ¿verdad? Tú los puedes elegir. Tenemos un número de teléfono por ahí, en otro tenemos una cuenta bancaria, pero si quieres enviar fondos para los misioneros a través de la iglesia, tú en tu sobrecito puedes poner ahí tu diezmo, tus ofrendas, o inclusive también hay un espacio para misiones. Sí, ahí puedes, ¿perdón? También por Cel, sí. Bueno, pues creo que de mi parte es todo. Llegamos al final de Nueva Vida en Cristo. Gracias, pastor, por haberme cubierto durante todas estas semanas. Los hermanos ya saben qué aconteció, pero gracias a Dios, en medio de la tribulación pudimos ver la mano de Dios. Gracias por sus oraciones a todos los hermanos aquí presentes, y los que no están presentes también les agradecemos sus oraciones. Hemos visto la mano de Dios en cuanto a lo que es espiritualmente, pero también financieramente. Dios nos ha bendecido. Gracias por sus ofrendas de amor. Y seguimos adelante. Esperamos en su momento también, ya que Rita esté un poquito mejor, también va a estar aquí. Queremos hacer público el agradecimiento a todos nuestros hermanos que nos han estado apoyando, y bueno, pues sigamos adelante hasta que el Señor venga, o hasta que nos recoja, ¿eh? Bueno, si quieren nos podemos poner de pie para cerrar, por favor. Amado Dios,
Gracias te damos porque a través de este estudio, durante varias semanas, tú nos has mostrado y has puesto en nuestros corazones el deseo de poder servirte, no tan solo de palabras, Señor, sino también de hecho. Porque de nada nos serviría estar escuchando cada semana, mensaje tras mensaje, acerca de cuál es el propósito por el cual está establecida tu iglesia, y que tenemos que somos unos misioneros, Señor, que tenemos que divulgar tu mensaje de salvación a todo aquel que podamos tocar. Pero no tan solo nosotros, sino también aquellos misioneros que están fuera, en el campo misionero. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón que te agrade, que te alabe, que te glorifique, apoyándolos principalmente en oración y también financieramente. Te lo suplicamos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bendiciones, hermanos, hasta la próxima.